Hola, buenos días. Este es el proyecto integrador de administración de base de datos, profesor Olin López Genis, alumno Jorge Humberto Higuera Tapiz, matrícula CRC 03066, Guaymas, Sonora, a 4 de febrero del 2024. En la presente actividad se darán respuesta a las preguntas planteadas. Definición de una base de datos orientada a objetos. Una base de datos orientada a objetos es una estructura de almacenamiento de información que permite guardar y manipular objetos los cuales son entidades del mundo real, en lugar de almacenarlos en tablas como en una base de datos relacional. Los datos que se guardan en objetos que contienen propiedades y métodos relacionados. Esto permite una mayor flexibilidad y eficiencia en el manejo de los datos de la información. Y el lenguaje orientado a objetos debe especificarse qué objetos se van a guardar. También es necesario utilizar un sistema manejador de base de datos, lo cual consta de dos tipos de características, unas que son obligatorias y algunas otras son opcionales. Diferencia entre clase y objeto y ejemplos en la vida real para cada uno. Es una clase, estructura de programación definida por el usuario, mientras que un objeto es un tipo de dato que surge a partir de la clase de programación. Las clases se definen en el proceso de desarrollo, mientras que los objetos se crean en el tiempo de ejecución, es decir, cuando el programa está corriendo. eh, la creación de un objeto se le suele llamar instancia, ya que lo que hace es crear instancias de una clase. ¿Qué es un modelo de dominio? El modelo de dominio es un esquema que muestra la clase o parte de ella con sus atributos, además describe el comportamiento de estos objetos. En él se presentan relaciones de generalización, agregación, asociación y dependencia, los cuales reflejan cómo se heredan los atributos entre dichas clases. Términos necesarios para describir las características de una clase dentro del proceso de modelado, ¿no? Debe de incluir el nombre de la clase, que es necesario un sustantivo, el atributo, una propiedad o característica de la clase, información, nombre del atributo, por ejemplo, un atributo, la clase estudiante podría ser la edad y este se podría utilizar como nombre, el tipo de dato que hace referencia, como si es de carácter booleano o numérico, solo por mencionar algunos, el valor inicial con que se inicia la secuencia de cada una de los apartados o referencias en el cual se van a incluir los datos de un elemento. El alias es un nombre que puede utilizar durante la programación de sistema, eso es para sintetizar la sintaxis. El public representa el signo de más, protected característica que se representa con el símbolo número, indica el atributo que puede ser utilizado por cualquier clase hija, y private que se caracteriza con el símbolo e indica el atributo propio del que puede utilizarse. ¿Cuál sería la diferencia entre una base de datos SQL y una no SQL? ¿No? A diferencia de las bases de datos relacionales en las cuales se utilizan tablas, en el no SQL se usan colecciones para referirse a los objetos de un renglón o una fila equivalente a un documento de colección no SQL. La última característica que les podría diferenciar es la tabla. Especifican las llaves foráneas para relacionarse entre una tabla y otra. Y en NoSQL se utilizan referencias para relacionar un documento o colección de documentos con otro. En las bases de datos NoSQL no se ven reflejadas características de aislamiento, durabilidad, atomicidad, consistencia propias de las bases de datos relacionales.
Menciona tres aplicaciones de la vida real que utilicen bases de datos y bueno, el almacenamiento personal en la nube. Se guardan fotos, documentos, teléfonos, infinidad de documentos, ¿no? Tareas de trabajo, las redes sociales, todas las plataformas de redes sociales almacenan una gran cantidad de información del usuario. En las bases de datos se utilizan para recomendar amigos, empresas, productos y temas al usuario final. Y la otra sería el comercio electrónico. Cualquier organización en línea vende sus productos, tiene a su servicio una base de datos. Esto incluye las actividades como organizar los productos, información e historial de compras del usuario y pues enviarle notificaciones y para que realice otra compra. Y eso sería todo. Muchas gracias.